Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes la última porción de este capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer Hebreos 11 del versículo 30 al 40. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Recordemos que el autor está trayendo a la memoria de estos hebreos que iban a recibir este tratado, este sermón escrito, ejemplos de la fe, de la misma fe que ellos tenían y de lo que podía ser su fe, que también es la misma fe que tenemos nosotros y que debemos andar por la fe. Una fe firme y que avanza, no que retrocede. Vimos en cada ejemplo diferentes características de la fe, en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la vida. En el versículo 30 tenemos a Josué tomando la ciudad de Jericó. ¿Y cómo lo iban a hacer? Debían dar vueltas a la ciudad, que tenía una circunferencia de más o menos 600 metros. Tenían que dar una vuelta por día durante 6 días, y al séptimo día tenían que dar 7 vueltas y gritar. Esa era la estrategia de Dios. Así se lo pidió Dios y así lo hicieron ellos. Muchos buscan explicaciones de cómo cayeron los muros de Jericó, diciendo que la ciudad estaba situada sobre una falla volcánica, por eso era propensa a los temblores. Lo que nosotros encontramos en el relato es que Josué y el pueblo pusieron su fe en Dios y los muros cayeron por la fe. En el versículo 31 tenemos a Rahab la ramera o la prostituta. Tanto el autor de Hebreos acá y también Santiago hablan de ella diciendo Rahab la prostituta. Mateo la menciona en la genealogía de Jesús como la madre de Booz. El único evangelio que ella tenía era que escuchó los reportes de cómo había sido el éxodo de Egipto, de este pueblo que salió de Egipto, y cómo habían derrotado también a los amonitas. Su confesión de fe fue basada en las obras de Dios. Por eso ella dice, en Josué 2:11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab creyó en Dios. En estos dos ejemplos, tanto en el de Josué y en el de Rahab, veía cómo la fe transforma las vidas. Josué era un esclavo y terminó siendo comandante y general del ejército de Dios. Rahab era ramera y cambió su vida por la fe y terminó siendo un ejemplo de fe y figurar también en la genealogía del Salvador del mundo. En el versículo 32 el autor quiere terminar con el listado de héroes, pero no por falta de material, sino porque no le daría el tiempo para contar las historias de cada personaje. Así que solo se limita a mencionar sus nombres, hombres y mujeres que vivieron por la fe. Él elige ciertos nombres, algunos de la época de los jueces y otra de la época de los reyes, y no los presenta en orden cronológico. Él menciona a Gedeón, que con solo 300 hombres destruyó un ejército innumerable de madianitas.
y venció gracias a que siguió fielmente las órdenes de Dios. Barak, que también enfrentó el ejército de Sísera, con la condición de que lo acompañe Débora. Sansón, como el hombre más fuerte del mundo, que a pesar de su desliz amoroso con Dalila, él demostró fe en Dios y al final de su vida él ora a Dios para que le dé fuerzas, las últimas fuerzas, para hacer justicia contra sus enemigos. Jefté, también que fue usado por Dios para derrotar a los amonitas y también castigar a la tribu de Efraín, era un hombre de fe. También menciona a David, que él ganaba sus batallas contra los enemigos y fortalecía también al reino y también al pueblo. También se menciona a Samuel, el último juez y el primer profeta, que volvió el corazón del pueblo a Dios. Y por último menciona en general a los profetas. Todos ellos actuaron por la fe, haciendo lo que dice el versículo 33 y 34, que dice que por la fe conquistaron el reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Todo eso hicieron ellos por la fe. En el versículo 35, el autor empieza a mencionar a los mártires, aquellos que murieron por la causa de Dios. Ellos también actuaron por fe, aunque perdieron sus vidas. En estos últimos versículos, los autores no son héroes, sino que son mártires, y no son con nombres, sino que son más bien anónimos. Iniciaba este capítulo diciendo que por la fe, ¿sí?, por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora termina el capítulo con el versículo 39 diciendo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Quién dio buen testimonio de estos conocidos y desconocidos? Y la respuesta es Dios mismo. Porque Dios no se olvida de ninguno de sus hijos y de lo que hacemos por la fe. Él reconoce cuando cada uno de nosotros actúa por la fe. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento recibieron buen testimonio de ejercer su fe y también vieron algunas de sus promesas cumplidas, ellos no pudieron ver la promesa especial sobre la cual esperaban, que era la venida de Cristo. Y ya había mencionado el autor en el versículo 13, decía: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué era eso que ellos no recibieron? Y ellos eran los que tenían la promesa de la venida del Mesías. Todos ellos murieron antes que Jesús apareciera. El Señor decía a sus discípulos en Mateo 13, versículo 16 y 17, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pedro también escribió en 1 Pedro 1:10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta es la gran nube de testigos, personas que actuaron con fe, tanto conocidos como desconocidos, héroes, pero también mártires, que entregaron su vida por la fe. Dios estaba preparando a los lectores de esta epístola acerca de las cosas que iban a pasar muy pronto, que eran las persecuciones, porque Nerón todavía no había ascendido. Las palabras de ánimo eran que si otros lo vieron de lejos y esperaban en esas promesas, ¿cuánto más nosotros que estamos de este lado, donde Cristo ya fue crucificado por nuestros pecados, fue resucitado y hoy es Señor de señores? Termina el versículo 40, dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es decir, que si todos estos ejemplos de fe hicieron todas esas grandes hazañas estando en un pacto inferior, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros que estamos en un mejor pacto? Deberíamos estar más agradecidos y correr como corresponde nuestra carrera de la fe. Somos salvos por la misma fe
Y ahora nos toca a nosotros representar al Señor ahora en los últimos días. Nosotros seguimos en ese listado. Dios sigue obrando en hombres y mujeres para ser los héroes y heroínas de la fe, criando hijos en tiempos tan complicados, algunos pagando bien por mal, otros dejando el amor a este mundo, a los deleites pasajeros y todo por la fe. Otros quizás sufriendo la oposición por tener valores cristianos, como vemos hoy en día más en la educación y en la salud. Espero que podamos ser animados a seguir obrando por la fe, corriendo como corresponde esta carrera en la cual Dios nos puso por la fe. Que tengan un buen día.